Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio. Padre, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que nos permites una vez más poder, Señor, tener este tiempo para aprender de tu palabra. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad, por este día, porque, Señor, pueden haber dificultades, problemas, situaciones tal vez adversas, como también bendiciones, y tú permaneces fiel. Señor, que nosotros siempre, no importa la situación, el tiempo, si es bueno o malo, Padre, que siempre podamos ser agradecidos contigo, sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, quiero pedirte por la salud de nuestros hermanos Jesús Gómez, Levi Cepeda, Marina de Aguilar, Leslie Ramírez, Omar Baires, Rocío de García, Jackie de Donado, Karen Alberto. Señor, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Así también queremos pedirte por la salud y por la vida de Lian González, de Edgar Donado, Padre, en el nombre de Jesús. Por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, Guadalupe de Rodas. Señor, por aquellos que necesitan guianza espiritual, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá y por cada una de sus familias. Padre, bendícelos a cada uno, guárdalos, cúbrelos. Señor, te pedimos por cada uno de los bebés, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes de Misión Cristiana Judá. Padre, que tú los guardes, que tú los cubras, que tú los bendigas. Señor, bendice la vida de Víctor Eduardo y de Esther María. Padre, de que tú seas propicio en todo lo que ellos necesiten. Señor, asimismo, por la salud, la vida del pastor Don y su congregación. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar ya con los capítulos de Samuel. Si el Señor nos permite, vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 7. Vamos a ver si podemos alcanzar a cubrir los 7 capítulos, como le expliqué el jueves pasado. No voy a ir viendo capítulo por capítulo porque si no nunca vamos a terminar. Es el conocer la historia siempre con una enseñanza espiritual, pero tratar de entender de qué trata cada libro de la Biblia. Y en ese caso estamos viendo los libros históricos. Amén. Ahora, el tema es el inicio de la monarquía. ¿Por qué razón? Samuel fue el último juez y ahora se va a dar el tiempo de que Israel tuviera rey. Entonces la historia del reino hebreo, si lo podemos hablar de esta manera, empieza con Samuel. Él fue el eslabón o la unión entre la época oscura de los jueces y el período de la monarquía. Fue el primero de los grandes profetas, maestro de profetas, fue sacerdote, fungió en algunos momentos como un intercesor y fue el último de los jueces. Entonces, Samuel fue sacerdote, profeta y juez. Amén. Entonces, fue también el único juez que tuvo éxito en su intento de unir a las 12 tribus y el primer hombre desde Josué a quien Dios pudo emplear para provocar un avivamiento espiritual en medio del pueblo que trajo victoria a toda la nación de Israel. Recuerde que los demás jueces habían juzgado por áreas, no a nivel nacional. Ahora, ¿qué más hizo Samuel? ¿Qué hizo más Samuel? Ungió a los 2 primeros reyes de Israel y así se establece el reino hebreo, el reino de Israel. Samuel era un hombre excelente, sincero. Podemos ver en Samuel que tuvo una consagración absoluta y de un carácter intachable. Supo desempeñar el papel que le tocó en la ordenanza, en la soberanía de Dios, de una manera
que lo glorificara a él. Amén. Entonces, fíjese que del capítulo 1 al capítulo 3 del primer libro de Samuel, vemos su nacimiento y primeros años de Samuel. Voy a leer muy pocos versículos. Yo le insto a usted que los lea con anticipación. Amén. Si no estoy mal, al final le voy a decir cuáles son los libros que vamos a ver el otro. Ahorita vamos a ver del 1 al 7. Fíjese que dice primer libro de Samuel 1:1. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Él tenía dos mujeres, y el nombre de una era Ana, y el de otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahora, si nos vamos ahí mismo al versículo... al versículo 21, al 20, 1:20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, que es la madre de Samuel, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Y en el 27 dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Entonces aquí podemos ver del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 11, podemos ver a la madre de Samuel y su oración. ¿Por qué? Porque Samuel fue un hijo de la fe y de la oración. Parte del éxito que tuvo Samuel podríamos atribuírselo a su madre Ana, porque fue una mujer piadosa. Fíjese que Ana era estéril en una sociedad donde, donde se despreciaba a la mujer estéril. Mire cómo es, aquí hay que entender un poco el contexto, porque no solo era el punto que Ana no podía concebir, sino también la presión social que había. Era por ser el hecho de que era una mujer casada y no podía tener hijos, entonces para esa sociedad era una mujer despreciada. Las mujeres hebreas consideraban que la esterilidad era la mayor desgracia para una mujer y hasta una evidencia de que eran desagradables a Dios. Esto lo podemos ver en Génesis 30, 22 y 23. Oiga lo que dice. 22. Y se acordó Dios de Raquel. Amén. Y se acordó Dios de Raquel. Estaba Lea y Raquel en un cuadro muy parecido. Una daba hijos y la otra era estéril. Pero oiga lo que dice. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Pero oiga lo que dice el 23. Y concibió y Dios dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Entonces, para este tiempo, para esta sociedad, el que una mujer no tuviera hijos es porque había una afrenta contra esta mujer. Adicional a esto, su marido, Elcana, toma a una segunda esposa, Penina. Penina, que se consideró a sí misma rival de Ana e hizo lo posible para provocar su enojo. Fíjese que aunque la ley de Moisés llegó en cierta manera a tolerar, esto está en Deuteronomio 21 del 15 al 17. Ahora, usted puede decir, hermano, pero si en el orden de Dios no existía la poligamia, porque también lo podemos ver allá en Mateo 19, 4, 6, en donde dice, por tanto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y ahora ya no serán dos, sino que serán una sola carne. ¿Por qué razón
la ley en Deuteronomio 21 del 15 al 17 tolera en cierta manera la poligamia por la dureza del corazón de los hombres, así como también por el divorcio. Pero lo que hay que señalar con esto, hermano, es que Dios nunca ha estado a favor de eso. Y donde hubo una poligamia, hubieron problemas. Si no, preguntémoselo a Abraham, ¿sí? Preguntémoselo a Jacob y miremos ahorita el caso, ¿verdad? Entonces, al final, en Génesis 30, del 1 al 24, podemos ver que el Señor también señala los males de esta costumbre, porque habían dificultades, habían problemas. Entonces, el Señor Jesucristo, como lo dije yo en Mateo 19, el 4 6, afirmó claramente que el patrón divino del matrimonio era la unión monógama, perdón. Amén. Bueno, sigamos para ir avanzando. Ahora, ¿qué tenía Ana? En base a esto de que era una mujer que anhelaba tener hijos. Qué difícil para aquellas mujeres que son estériles. Qué difícil es, de verdad, hermanos. Qué difícil es para una mujer que no tiene hijos. ¿Cuántas mujeres viven amargadas, tristes? Porque ven a otros matrimonios o ven a otras mujeres que tienen 1, 2, 3 hijos, etcétera, y ella no puede dar. Entonces, ahora, imagínense estar en este tiempo en donde la misma sociedad despreciaba a la mujer estéril y probablemente iban a decir, tú eres estéril porque hay una afrenta de Dios contra ti, porque de seguro has pecado, porque hiciste algo, etcétera. Entonces, la congoja y la desesperación fueron los factores que impulsaron a Ana en su acercamiento a Dios en oración. Mire, quiere decir que una situación como esta tan difícil llevó a esta mujer a tener fe, a orar, a clamar y Dios le concedió. Ahora, su marido, Elcana, era un hombre religioso y este cumplía la ley cumplía con la ley de presentarse delante de Jehová en Silo, por lo menos una vez al año, como también lo podemos ver ahí en Éxodo 23, del 14 al 17. Desde el tiempo de Josué, allá en Josué 18:1, se instaló allí el tabernáculo en Silo y servía como centro de la vida nacional y religiosa de Israel. Y su posición geográfica, donde estaba Silo, era ideal, para estar al centro de Canaán. Y aunque no era obligatorio, el Cana llevaba consigo a sus esposas en su viaje a Silo. Quiere decir que él, a pesar de que Ana no podía tener hijos, la llevaba. Recuerda que después le dice, ¿no soy yo mejor que tantos hijos? ¿Será que Ana era la amada? Porque no vemos aquí, por el orden, cuando dicen el 1-2, muchas veces podríamos pensar, no estoy diciendo que es así, podríamos pensar, porque se acostumbraba que se pusiera algunas las escrituras en orden. Él tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana. Probablemente podríamos tener la idea de que él primero se casó con Ana. Y al no haber tenido hijos, entonces se busca una segunda esposa para poder tener descendencia, que era Penina. Ahora, ¿qué sucede? Que en el tabernáculo, ahí en Silo, Ana elevó secretamente a Dios una plegaria con todo su corazón pidiéndole que le concediera un hijo. Hizo el voto de que su hijo sería dedicado a Dios como nazareo todos los días de su vida. Es decir, que le iba a servir en el santuario. Ahora, no dice que el hijo debía ser nazareo. Amén. No dice en ningún momento. Pero los cabellos largos eran la señal de tal consagración, como en el caso de Sansón, por ser, amén, como en el caso de Sansón. Ahora,
Samuel, por ser levita de nacimiento, tenía el derecho a servir en el santuario. Amén. Déjeme buscarle el versículo. 1 Samuel 1:11, primer libro de Samuel 1:11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Aquí en ningún momento se está hablando de que se hizo un voto nazareo, pero por esto último se entiende que era parecido. Ahora, ¿dónde encontramos de que Samuel era levita de nacimiento? Acompáñeme a primer libro de Crónicas 6, 31 al 33. Y esto es para poder ir entendiendo un poco el contexto. Dice, estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Amén. Entonces ahí está la referencia para saber que era levita de nacimiento, porque si no, él no podía haber llegado a ser sacerdote. Pero aquí estamos encontrando cuál es el punto, porque hermano, pero fue sacerdote porque lo llevaron. No, sino que fue sacerdote porque era levita de nacimiento. Ahora, fíjense que la oración continua de Ana y el movimiento tembloroso de sus labios despertaron en Elí, el sumo sacerdote, una sospecha de que estaba ebria. Parece que los israelitas oraban en voz alta en aquel entonces. ¿Por qué razón? Porque como oraban en alto y ven que está hablando suavecito, él dijo, esta tomó demasiado. Pero la blanda respuesta de Ana lo tranquilizó y Elí la animó a creer que Dios le daría un hijo. Y las palabras del sumo sacerdote contribuyeron a que Ana depositara su fe en Dios, su llanto y su angustia, pues al final se convirtieron o se tornaron en confianza. Al transcurrir los meses, dio a luz un niño. Le puso por nombre Samuel, que es nombre de Dios o escuchado por Dios. Probablemente como testimonio de que esta respuesta a su oración demostraba el poder y la autoridad que hay en el nombre de Dios. Al debido tiempo, Ana cumple su voto entregando al sacerdote Elí a su hijo para que sirviese en el santuario, aproximadamente a los 7 años. O antes, porque fíjese que Samuel tendría unos dicen que 7, ahora, pero quiero compartirle esto. Samuel tendría unos 4 años, pues las madres del antiguo Israel a menudo amamantaban a sus hijos más que las mujeres de hoy, ¿verdad? Porque a muchos niños al año ya le quitaron el pecho, ¿verdad? Pero en este tiempo se acostumbraba a que tuvieran 4 años. Cada año Ana llevaba un pequeño vestido para Samuel cuando subía a Silo para las fiestas. Y al final el Señor la premió esa consagración dándole 5 hijos más. Primer libro de Samuel 2:21. Amén. Oiga lo que dice primer libro de Samuel 2:11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y ahora el 2:21. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces, fíjese que además de ser una mujer piadosa, Ana era una poetisa, no estoy diciendo profetisa, poetisa. ¿Por qué razón? Porque
lo que nosotros conocemos como el Cántico de Ana, que está en el capítulo 2, del 1 al 10, pues se estima o se toma como un poema, ¿verdad? Porque fíjese que al final es un canto profético, expresando ideas sublimes en forma rítmica. Exaltó a Dios como soberano de toda la tierra y afirmó que el hombre débil e ignorante no puede oponerse a Dios. Es Jehová quien mata y da vida, quien empobrece y quien enriquece, quien abate y quien ensalza. Amén. Entonces, y fíjese que al final del último verso se hace referencia al ungido, que es el Mesías. Porque oiga lo que dice primer libro de Samuel 2:10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido, y es con mayúscula. Amén. Y fíjese que es la primera vez que aparece este término y se refiere al rey como el ungido de Dios. Algunos piensan que esta alusión es a Cristo. Amén. A otros piensan que es para los reyes de Israel. Otros piensan que es para David. Amén. Entonces, sin embargo, los salmistas y profetas que escribieron posteriormente usaron el término para designar al Mesías, es decir, el término del ungido, que libraría a su pueblo y establecería un reino universal y eterno. Amén. Ahora, del capítulo 2, con el versículo del 12 al 36, que es lo restante del capítulo 2, aquí encontramos el pecado de Elí y de sus hijos. Elí, ahorita vamos a dejar ya a Samuel y sus primeros años. Hoy vamos a ver a Elí y sus hijos. Elí era en general un hombre bueno, pero débil. ¿Por qué? Porque nunca disciplinó a sus hijos y nunca contuvo el desenfreno que ellos tenían. Miren, hijos, que dicen que ustedes están haciendo. Nunca puso disciplina. Ofni y Finés no eran contrarios a las ideas ni a la moral de los cananeos. ¿Qué quiere decir que no eran contrarios? Que se comportaban como ellos. Tenían relaciones ilícitas con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo, algo que era normal en los templos paganos. También eran glotones, no observaban el ceremonial de los sacrificios, sino que tomaban la mejor parte que pertenecía a Dios, aún antes de que la ofrenda hubiera sido siquiera presentada a Él. Estos llegaban y agarraban de la parte que le pertenecía a Dios y hacían otra cosa, comían la carne cruda, algo que estaba prohibido. Amén. Así profanaron el tabernáculo con avaricia, con viles acciones, y volvieron a los israelitas contra el culto de Jehová. A la muerte de Elí, sus hijos habrían de convertirse, mire qué tremendo, en los más altos líderes religiosos de la nación. Ahora, ¿qué hacían? No escuchaban las reprensiones de su padre. Por lo tanto, Jehová resolvió hacerlos morir. Como en el caso de Faraón, que eso lo podemos ver en Éxodo 8:15 y Éxodo 10:1 y 2, los hijos de Elí ya habían endurecido sus propios corazones y ahora Jehová los abandonaba. Entonces, fíjese que en el Nuevo Testamento encontramos que el líder espiritual debe ser capaz de gobernar su propia casa y mantener sumisos a sus hijos. Estos son los requisitos para aquellos que debían de ser obispos. Debían de gobernar su propia casa y que sus hijos no fueran tremendos. Sino, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Esto lo vemos rápidamente. Primer libro de Timoteo 3, 4, 5. Que gobiernes bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, cosa que Elí no podía decir porque no podía hacerlo. Porque oiga lo que dice el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, hermano, qué tremendo para aquellos que somos pastores, pero también aquellos que son líderes. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Entonces, ante la vista de Dios, la debilidad es pecado, porque Elí fue débil con sus hijos. Entonces, el siervo de Dios que tolera la maldad de sus hijos y de sus ayudantes, se vuelve cómplice de ellos. Fíjese que Dios envió un profeta a Elí para anunciar el severo castigo que caería sobre su familia. Le recuerda el gran privilegio de haber sido elegidos al sacerdocio de Jehová y su ingratitud y la de sus hijos, porque al final el Señor le pasó cuentas también a Elí, de tal manera que el sacerdocio les sería quitado. Ninguno de sus descendientes llegaría a ser anciano. Dios conservó la vida de algunos para que viviendo consumieran su corazón al ver que la dignidad del sacerdocio había pasado a otros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, que Dios dejó que unos vivieran para que pudieran observar lo que sus padres hicieron y por lo cual perdieron la bendición, porque a ellos les tocaba estar en el templo, a ellos les tocaba ser los sacerdotes. Mire qué tremendo esto. ¿Cuántas bendiciones pueden perder nuestros hijos porque nosotros desobedecemos a su palabra? No, hermano, pero es que mire que en aquel... No. La palabra dice que usted y yo ahora somos sacerdotes. Entonces el Señor puede permitir que nuestros hijos vean lo que perdieron por nuestra desobediencia. Ahora, una parte de la profecía, que era que no iban a haber vivos, se cumplió en la matanza de los sacerdotes de la familia de Eli, que fue decretada por Saúl. Esto está en el segundo libro de Samuel 28, 18 y 19. Posteriormente, Salomón depuso al último descendiente, que era Abiatar, y dio su puesto a otro. Primer libro de Reyes 2:27. Amén. Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 3. En el capítulo 3 vemos el llamado de Dios a Samuel. Fíjese que el joven Samuel, ministrando en el templo, contrasta marcadamente con los corrompidos sacerdotes Ofni y Finés. En medio de una sociedad espiritualmente decadente y una religión ceremonial en que escaseaba el mensaje vivo de Dios por medio de la profecía, brillaba el fiel siervo de Jehová. Ahora, imagínense cómo habrán estado el pueblo en ese momento cuando podían ver a Ofni y Finés meterse con las mujeres que estaban en la entrada del sacerdocio. Ver cómo despreciaban, cómo no permitían que se llevara todo, agarraban carnes, bueno, un montón de situaciones más. Ahora, es probable que la preparación que Elí le había impartido a Samuel estuviera relacionada principalmente con lo externo, es decir, con el servicio del tabernáculo y con la ley. A esto le faltaba a Samuel una experiencia espiritual. Sin embargo, fue de gran valor la obediencia y reverencia que aprendió en aquellos años. Se estima, se cree, que tal vez Samuel tuviera unos 12 años cuando Dios lo llamó en la noche. El joven pensó que era Elí que lo llamaba,
Pero cuando la voz volvió a llamarlo por segunda vez, Elí se dio cuenta de que Dios se había manifestado a Samuel. Ahora, qué tremendo es esto. ¿Cuánto tiempo habría pasado que Elí ya no escuchaba al Señor? Y también darse cuenta de que ninguno de sus hijos Dios se le había presentado. Hermanos, qué tremendo. Nosotros podemos estar en el templo, podemos estar sirviendo, podemos estar haciendo un montón de cosas y el Señor ya no hablarnos. Y el Señor buscando un sustituto para nosotros. Porque nosotros lo hemos despreciado. No porque Él dice, te voy a quitar porque yo quiero. No. Porque nosotros lo hemos despreciado, nos hemos olvidado, hemos dejado de amarle. Y fíjese cómo fue Elí, que Elí sabía que era Dios, entonces no le podía decir algo a Samuel que no fuera lo correcto, porque le dio las instrucciones para que escuchara la voz de Jehová. El mensaje divino a Samuel confirmaría los castigos contra la casa de Elí que había anunciado antes por otro profeta. Esto está en el capítulo 2 del 27 al 36. Amén. Dice el 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y entonces en el 29 le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? En el 32, verán tu casa humillada mientras Dios colma de bendiciones a Israel. En el 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y el 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Qué característica tenía Samuel? Que era un sacerdote fiel. ¿Qué más? Que haga conforme a mi corazón. Mire, y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Entonces, ahora, el confirmar a Elí, mire qué tremendo esto. El confirmar a Elí, el confirmar a Samuel, amén, confirmaba el castigo contra Elí. Hermanos, qué tremendo. Yo me pongo a pensar, ¿será que Saúl nunca se dio cuenta de esta historia? De que el Señor desechó a Elí por lo que él había permitido, entonces se buscó a uno que fuera fiel. La confirmación ministerial de Samuel confirmaba el castigo de Elí. Pero también era una advertencia indirecta para que Samuel no siguiera el ejemplo de Elí y sus hijos. Y ante esta terrible amenaza, Elí demostró un espíritu manso y humilde. Jehová es, haga bien lo que le parece. Entonces, ¿qué había pasado? Dios había levantado a un verdadero profeta. Amén. Porque fíjese que Dios levantaba profetas en los momentos críticos con el fin de volver al pueblo a la fe a Jehová. Entonces, hacia fines de la época de los jueces, la religión cananea y la de Jehová estaban tan fusionadas que los israelitas a menudo les ponían nombres compuestos con el nombre de Baal, dios cananeo, a sus hijos. Samuel, Natán y Elías fueron precursores de los grandes profetas que escribieron libros. Amós, Oseas, Isaías y otros. Los profetas eran guardianes de la conciencia de la nación e interpretaban los acontecimientos a la luz de la mente de Dios. ¿Qué hacían los profetas? Amonestaban, reprendían y predecían el futuro
con el propósito de encaminar a los hebreos por las sendas divinas. Entonces el Señor levanta a un verdadero profeta y en Israel se divulgaron rápidamente por toda la nación. Amén. Entonces es muy importante lo que ellos tenían que hacer. Ahora, tres son los rasgos principales que ponen de relieve la misión profética de uno de estos hombres: una frecuente comunión con Dios, las pruebas evidentes de su origen divino y su notoriedad universal. Amén. Entonces, porque fíjese que de estos hombres, de estos profetas, no cayeron a tierra ninguna de sus profecías, se cumplieron. ¿Recuerda por qué Jonás no quería ir a profetizar contra Nínive? Porque él dijo: voy a ir, voy a profetizar y lo que profetice no se va a cumplir. Y cuando regrese a Israel van a decir: este profeta es mentiroso porque no se cumplió lo que dijo. Pero al contrario, todas las profecías de estos hombres se cumplieron al pie de la letra. Amén. Este es el llamamiento. Ahora, capítulo 4, del 4 al 7, vemos la guerra contra los filisteos. Amén. Entonces, ¿qué sucede en el capítulo 4? Y en el capítulo 4 se da la situación de que los filisteos capturaron el arca. Amén. Oiga, déjeme buscarle el primero de Samuel 4:10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muerto los dos hijos de Elí, Ofni y Finees. Y en este capítulo también vemos la muerte de Elí. Amén. Entonces, ahora, fíjese que pronto se iban a cumplir las profecías contra Elí y sus hijos. Los filisteos les declaran la guerra a los israelitas, acamparon en Afec aproximadamente 15 kilómetros al norte del actual puerto de Jaffa. Los israelitas no se dieron cuenta de que la invasión, oiga, y aquí vamos viendo algunos detalles, no se dieron cuenta que la invasión era el castigo de Dios por la reincidencia de Israel. E intentaron obtener la victoria llevando el arca como amuleto en la batalla. Volvamos al capítulo 4 de primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel 4. Oiga lo que dice el primer libro de Samuel 4:3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo. Y dijeron: ay de nosotros, ¿quién nos librará? Amén. En el 8, de la mano de esos dioses poderosos. Estos son dioses que hirieron a Egipto contra toda plaga en el desierto. Y oiga el 9, forzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fueron vencidos y tomaron el arca. Entonces,
¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. Y era el objeto más sagrado de la nación. Pero no se puede obligar a Dios a que les ayudara cuando ellos eran pecadores. No podemos obligar a Dios a que nos ayude cuando nosotros no vivimos según el orden de Él, según su mandato. Entonces, la derrota de los israelitas fue aplastante. Fueron muertos los hijos de Elí y también él mismo murió trágicamente al recibir la noticia de la captura del arca. Amén. Aunque la Biblia no dice que Silo y el santuario fueron destruidos por los filisteos, las palabras de Jeremías en el capítulo 7, versículos del 12 al 14, o en el capítulo 26 del 6 al 9, lo insinúan. Y Silo dejó ser para siempre el sitio del santuario. Ahora, vámonos a esto que es muy importante. Y yo creo que en algún momento yo me he hecho esta pregunta. ¿Por qué permitió Dios que los filisteos capturaran el arca? ¿Por qué? Ahora, primero, para traer castigo sobre la casa de Elí. Tenía que morir el sacerdote, el sumo sacerdote y sus hijos. También para disciplinar a todo Israel. De la noche a la mañana, mire cómo es esto, la nación se encontró sin sacerdotes, sin ninguna señal de la presencia de Dios y sin un lugar autorizado para el sacrificio. Hermanos, ¿qué era lo más importante para Israel? El arca. ¿Quiénes tenían que llevar y traer el arca? Los sacerdotes. ¿Y cuál era el lugar de adoración? Silo. Entonces, de la noche a la mañana, no tenían sacerdotes, que eran los encargados. No tenían el arca, que era señal de la presencia de Dios. Y no tenían un lugar autorizado para el sacrificio. Porque se entiende o se presume o se alude de que Silo fue destruido. Hermano, qué tremendo. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble es cuando nosotros perdemos la presencia de Dios por nuestro pecado. Qué angustiante. No entendemos a la palabra, no nos sentimos bien, nos sentimos incómodos, no queremos ir a la iglesia, no queremos orar, etcétera, un montón de cosas. Ahora, también, ¿por qué Dios permite que capturen el arca? Para mostrar su supremacía sobre los dioses paganos. Porque la captura del arca resultó humillante para los hebreos, pero trajo gloria a Jehová entre los filisteos, que presenciaron su poder sobre ellos y sobre sus dioses. Recuerde que el dios Dagón se inclinó y al día así lo volvieron a parar, les dio tumores, etcétera. Ahora, en el capítulo 5, podemos ver el arca en la tierra de los filisteos. Y esto trajo sinsabores a los filisteos, como lo podemos ver en el capítulo 5 al 7. 7:1. Los filisteos pensaron que Dagón, el dios cananeo del trigo, les había dado la victoria. Colocaron el arca en su templo como un trofeo de guerra. Amén. Ya estoy en el capítulo 5, hermanos. Por eso les digo, yo iba a ir avanzando. Amén. Si usted puede escuchar otra vez la enseñanza, perfecto. Lee el capítulo y después escuche, póngale pausa, etcétera. Pero si no, ahorita sigamos. Ahora, pero Jehová no es un Dios al que se le puede inmovilizar fuera de su territorio. Al día siguiente, los filisteos encontraron a su Dios tendido en el suelo besando el polvo. Al otro día, de Dagón no quedaba más que el tronco. Tuvieron que cambiar el arca de un lugar a otro y cada vez los castigos sobre los ídolos y sus adoradores fueron más penosos y humillantes porque empezó a morir el pueblo, tanto de ellos como alrededor, y se llenaron de tumores. Y dijeron, no, te pasamos a ti el arca y te pasamos a ti el arca.
Fíjese que la forma de expiación, los ratones de oro o ratas, sugiere que los tumores fueron consecuencia de la peste bubónica que propagaban estos animales. Entonces, los filisteos decidieron finalmente devolver el arca. La prueba concluyente de que la plaga fue acción de Jehová fue de que las vacas que nunca habían llevado yugo y que estaban criando marcharon directamente hacia la tierra de Israel tirando la carreta con el arca. ¿Qué pasó? Vinieron ellos y dijeron, bueno, no, ya no la podemos tener. La vamos a subir en una carreta con bueyes. Y habían dos caminos. Y dijeron, si los bueyes agarran para tal dirección, es porque es Jehová el que nos ha castigado. Pero si los bueyes agarran dirección para otro lado, es porque aquí ha habido una mala suerte. Nos hemos enfermado, pasó esto. Y sucede que los bueyes agarraron la dirección hacia Israel. Entonces era obvio que un ser invisible las arrastraba. Ahora, el arca llega a Bet-Semes y los hebreos, los israelitas que vivían allí al ver el arca, se tornó en consternación cuando Dios castigó su curiosidad irreverente. ¿Por qué? Porque los hombres en Bet-Seme abrieron y vieron lo que había. Entonces tenían que aprender que Jehová es santo y no permitir que las personas no santificadas se le acercasen. Fíjese que la versión de los 70 reduce los muertos a 50.070. Muertes a 70, cifra que armoniza mejor con la realidad. Se guardó el arca en Kiriat Jearim, ciudad gabaonita, situada en los confines de Judá y Benjamín. Se quedó allí hasta los días de David, aproximadamente unos 70 años. Y déjeme decirle algo, ¿y cómo era posible? ¿Cómo era posible que una nación pudiera vivir sin la presencia de Dios? Y los sacerdocios, y los sacerdotes, los sacrificios y todo lo demás. Amén. Ahora, acompáñeme al capítulo 7. Amén. Gloria a Dios. Amén. Capítulo 7. Y aquí vemos a Samuel, juez, libertador y maestro de Israel. Amén. Samuel 7. Oiga lo que dice el 7:3. Habló Samuel, déjeme ver el último. Amén. Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot. Astarot de la misma Acera, Astaret, Cibeles, es la misma. No, ahorita, pero es la misma. Astarte. Amén. De entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, la captura del arca fue en realidad una bendición disfrazada. En vez de significar la caída de Israel, como había temido Elí, preparó el camino para efectuar un cambio espiritual. ¿Por qué? Porque toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová, dándose cuenta de que la ubicación del arca en una casa en particular señalaba que mal andaban en su estado espiritual, no solo de una parte, de toda la nación. Ahora, fíjese que el autor del libro no nos proporciona detalles de este periodo en que no hubo caudillo hasta que Samuel llegó a la edad de tomar de lleno las riendas de Israel. Amén. Terminado el periodo de 20 años de silencio, aparece Samuel instando a los israelitas. ¿Dónde está este periodo de 20 años?
Primer libro de Samuel 7:2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces, Samuel instó a los israelitas a dejar sus ídolos y volverse al único Dios verdadero. Y era plenamente conocido como sacerdote, profeta, juez y hombre poderoso en la oración. Y este hombre, Samuel, llegó a ser el restaurador de Israel. ¿Qué sucedió? Bueno, se produjo un gran avivamiento en toda la nación. El paciente ministerio del profeta rindió frutos, porque no fue que Elí muerto y entonces aquí apareció. No, el Señor no le iba a poner una carga pesada a Samuel. Ahora, ¿qué pasa en este capítulo 7? Samuel convocó una grande asamblea en Mizpa para volver decisivamente a Israel, a Dios. Cuando el pueblo de Dios se congrega unánime en un lugar, le da la oportunidad de bendecir en una manera que es imposible de otra forma. El arrepentimiento fue expresado con el derramamiento de agua ante Jehová. Esto es un símbolo solemne del corazón y la vida derramados en dolor por el pecado y en consagración. También con ayuno y con una confesión pública de pecado. Amén. Fíjese que los filisteos, alarmados por las noticias de la asamblea, lanzaron un ataque. Ahora, ¿por qué Dios les permitió amenazar a Israel durante esta época de arrepentimiento y bendición? Porque Dios siempre ha puesto a prueba a su pueblo. Quería demostrarles que creían en algo real y enseñarles lo que haría por su pueblo ya arrepentido, que confiaban en él. Israel animó a los israelitas a que tuviesen fe. Luego ofreció un sacrificio y oró fervientemente. Amén. Oiga lo que dice en el primer libro de Samuel 7:11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra todos los filisteos todos los días de Samuel. Entonces, fíjese qué pasó aquí. Dios contestó desencadenando una terrible tempestad con truenos y relámpagos. Los filisteos se espantaron y huyeron de los israelitas. Amén. Entonces, probablemente el efecto de los truenos adquirió un carácter potentoso en su significado para los filisteos, ya que nunca más intentaron comprometer a los israelitas en una batalla, mientras que Samuel estuvo al mando de las tribus. ¿Se recuerda cuando estudiamos allá lo de Débora y Barak con Sangar? Que probablemente se cree que hubo una gran lluvia y que los carros quedaron atascados. Amén. Como juez, Samuel recorría anualmente un circuito, ejerciendo sus funciones en muchas poblaciones tales como Betel, Gilgal y Mizpa. Ponía sus servicios al alcance de todos. Por primera vez en muchas generaciones, Israel tenía un dirigente realmente preocupado por su estado espiritual. También edificó un altar en Ramá. Era honrado en todas sus acciones y podía desafiar a todo el mundo a señalar un solo caso en que hubiera pervertido la justicia o se hubiera comportado incorrectamente. Para ir finalizando, en esos años Samuel también formó una compañía de profetas, discípulos suyos que vivían en pequeños grupos comunales y profetizaban al son de la música. Esto está en primer libro de Samuel 10:5. Aunque a veces los hijos de los profetas poseían tal vez conocimientos sobrenaturales sobre el futuro, como lo dice segundo libro de Reyes 3:5, por regla general, profetizaban en el sentido de dar gracias y alabar a Jehová, como fue en el caso de los levitas en la época de David. Estos no deben ser considerados al nivel de los grandes profetas, porque probablemente estos realizaban cultos al aire libre, predicaban, danzaban, daban gloria a Dios y ayudaban a los profetas
a cultivar la vida espiritual de Israel. Y subsistieron largo tiempo en la historia hebrea, siendo famosas las comunidades de profetas sobre las cuales precedía Eliseo. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Hemos abarcado, hermanos, los capítulos del 1 al 7. Yo sé que tal vez he ido un poco rápido, pero lo que he querido, hermanos, es poder entender un poco, ¿verdad? Como le decía, si me pongo a estar viendo cada capítulo, no vamos a terminar. Amén. Si el Señor nos permite, el próximo jueves vamos a ver del capítulo 8 al capítulo 15. Así usted tiene tiempo, le hace un capítulo diario y así el próximo jueves usted ya tiene una idea de lo que vamos a aprender. Amén. Entonces, para finalizar, déjeme decirle algo y esto es algo que he comprendido. Ni usted ni yo somos indispensables. Elí no fue indispensable. Ofni y Finés no fueron indispensables. Saúl no fue indispensable. Pero aquel que se consagra, Dios lo guarda, Dios lo mantiene. Así que consagrémonos, porque si no, el Señor va a levantar a uno que sí tiene el deseo de consagrarse. Eso es lo único que yo le quiero decir para finalizar la enseñanza de hoy. Si yo no me consagro, hermanos, el Señor va a levantar a otro que sí va a estar dispuesto a consagrarse y hacer lo que la palabra dice. Así que consagrémonos, cuidemos nuestras vidas. Démosle gracias al Señor por el privilegio que tenemos. Usted sirve en su iglesia, pues qué bendición. No importa en qué área de servicio esté, qué bendición. Usted no lo quiere hacer, no se preocupe. Dios puede levantar a otro o a otra que sí esté dispuesto a consagrarse. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora por tu amor y tu misericordia, porque nos has permitido, Señor, una vez más, poder aprender de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Amén.